Hola, buenos días. Bueno, como cada domingo, aquí estamos con Juan Ángel para que nos cuente cositas sobre el estudio, aunque hoy ya va a ser un resumen, que nos resuma las conclusiones bueno, de lo que se ha estudiado. Son principalmente dos vías, la vía de los test y la vía de las variables del plasma sanguíneo, de las bioquímicas. Bueno, vamos al grano. Bueno, pues resultados de los test. Ya sabéis que se hicieron 3 test y se evaluaban varias variables en los distintos test. Las conclusiones fueron que había una mejora clara en las funciones ejecutivas del cerebro, de la mente. Es decir, por ejemplo, la alternancia, la capacidad de realizar más de una tarea a la vez, la fluidez, la fluidez de la respuesta motora, cuando manda una orden el cerebro a un músculo, pues que se produzca rápidamente, la velocidad de procesamiento de datos, por ejemplo, la memoria a corto plazo, este tipo de variables, por ejemplo, en el test de RIS o en el de Stroop, incluso cuando había interferencia semántica con la palabra color, ¿verdad? Aquel que había que decir la palabra, palabra rojo escrita en color amarillo, por ejemplo. Y había que decir el color de la tinta, ¿no? Eso es lo difícil, ¿no? E interferencia semántica. Bueno, pues esos resultados mostraban esas conclusiones, ¿no? Y por otro lado, la bioquímica se hicieron varias variables también, que como veremos, como conclusión final, que para mí es lo más interesante, hay una correlación entre los resultados de estas variables en plasma y lo que se obtenía en los test, ¿no? Pero para empezar, hubieron varios resultados interesantes. Por ejemplo, la homocisteína. Muy bien. La homocisteína, que el aumento de esta es una proteína Sí. que está en sangre, el aumento lo que nos va a decir es los beneficios de no padecer ningún accidente, o sea, va a interferir a nivel cardíaco y a nivel cerebral, o sea, cerebrovascular y cardiovascular, sí. O sea, la hiperhomocisteinemia, el aumento de homocisteína en sangre, hace que haya una mayor prevalencia de este tipo de afecciones. Por otro lado, las hormonas tiroideas, recordáis que no había variación, con lo cual no afectaba a estas hormonas. Esto También, está genial, sí. también los marcadores de estrés oxidativo, recordáis que habían varios marcadores. Lo importante de esto es que se disminuían mucho estos marcadores, que están muy presentes en enfermedades degenerativas, en enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, de ahí la mejora de estos pacientes. Y por último también en el envejecimiento, ¿no? El deterioro normal del organismo, se produce una oxidación y aparecen este tipo de marcadores, ¿no? Pues tomando el producto se disminuyen estos marcadores de forma clara. Y por último, las catecolaminas, que son unos neurotransmisores, hormonas y neurotransmisores, que están muy relacionados con la mente. A ver, por un lado se estudiaron adrenalina y cortisol, que sabéis que está relacionado pues con los estados de estrés, el miedo, o sea, una situación estresante, pues se dispara y bueno, es muy bueno, pero tenerlo elevado y de manera continuada en sangre es perjudicial. Claro, pues tomando el producto o placebo no había una variación significativa de estos dos neurotransmisores, lo cual es interesante. Pero lo más interesante es que lo que sí se disparaba eran sus neurotransmisores que son primos o precursores, que son la noradrenalina y la dopamina. Estos dos, el primero está relacionado con el estado de alerta. Cuando tú tienes que focalizarte, tienes que mantener la atención, lo que se llama atención focalizada o atención sostenida en algo concreto, aumenta este neurotransmisor. Esto está muy relacionado con los test. Claro, porque yo necesito tener la atención mantenida y ahí estar muy centrada para realmente leer la palabra azul cuando está escrita en rojo o leer amarillo cuando lo que estoy leyendo es verde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La interferencia semántica de la que hablamos. Entre otras variables, ¿no? El test de los senderos igual. Y en el caso de la dopamina se aumenta mucho también y eso es muy interesante porque
mejora la memoria, como se ha visto también en los tests. ¿Qué quiere decir esto? La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con la síntesis de una proteína, se llama proteína CREB, que influye en la transcripción de un gen que interviene en los procesos de memoria en el hipocampo. Y esto pues está relacionado también con los test, lo cual es muy interesante ese resultado. Van de la mano, los resultados demuestran que mejora significativamente los test y porque mejorar significativamente los resultados en sangre, o sea que genial. Muy bien, muchas gracias Juan Muy bien. Ángel por todos estos domingos.